Les pido, por favor, que a este líder de su organización, que desde 1985 ha participado en un innumerable número de cargos voluntarios en Coparmex, para darnos esta presentación inicial, recibamos con un muy fuerte aplauso nuevamente al actuario Juan Pablo Castañón Castañón. El mundo no se detiene, avanza, se mueve, se transforma y cada vez más rápido. La era digital, las comunicaciones, la globalización de la economía, las transformaciones sociales y culturales están cambiando radicalmente la forma en que nos relacionamos entre las personas y hacemos negocios. ¿Estamos viendo este futuro que cada vez está más cerca? ¿Nos atrevemos a ver el cambio como oportunidad? ¿O seguimos construyendo empresas del siglo XX? El mundo nos exige ser empresarios dispuestos a romper paradigmas, dispuestos a arriesgarse, anticipándonos a las revoluciones. ¿Tenemos lo que se necesita? La fórmula para adaptarse al entorno implica una nueva integración exitosa de inteligencia, tecnología, innovación, talento humano y valores. Un cambio cultural profundo que se complemente con política pública adaptada al nuevo escenario internacional. Una nueva cultura empresarial que ponga en el centro el fortalecimiento de las empresas, la inversión a largo plazo y la innovación constante. Reinventemos la empresa mexicana con creatividad, flexibilidad, visión global y colaboración. Aprovechemos los nuevos enfoques para el mejoramiento de procesos, técnicas o sistemas dentro de la empresa. Nuevas herramientas para prosperar con sentido ético y respeto del entorno, para crear empleo y bienestar para más personas. Seamos empresarios globales, perdamos el miedo. Construyamos una mejor economía con empresas ágiles, inteligentes, cercanas a sus consumidores y abiertas a nuevos enfoques para competir adaptándose al futuro. Hagamos de la empresa mexicana la base para el desarrollo de nuestro país, de nuestra gente. Empecemos hoy un cambio profundo en nuestra manera de ver y hacer empresa. Una nueva cultura empresarial que ponga a México en el nivel de las naciones más avanzadas. ¿Estás preparado? Y vamos a hablar de innovación, como decía desde un principio al inaugurar este foro que nos entusiasma y nos inspira para generar esta nueva cultura empresarial. Al final de esta presentación, ustedes decidirán si innovar es esencial o es solo una opción. Y vamos a trabajar en ello. Hoy tenemos en este foro dos invitados. Por un lado, el status quo y por el otro lado, los paradigmas. Estos dos invitados viven en todas las empresas y las oficinas de gobierno de todas las instituciones. No es fácil lidiar con ellos, con el status quo y con los paradigmas, y con el tiempo se vuelven poderosos y los dejamos ser. Tenemos que trabajar con ellos. Ambos tienen mucho que ver con lo que veremos hoy a continuación y con impedir que la innovación entre en las empresas y entre en nuestras vidas. Justo este día y todo este movimiento es para luchar contra ellos, para vencerlos, para no dejarlos que se fortalezcan en la cultura de los mexicanos. Quiero que cada uno de ustedes durante el día se pregunte: ¿hace cuánto que no innova? ¿Qué paradigmas tiene él, tú? ¿Qué paradigmas tengo yo para innovar y que mi organización no ha podido vencer, impidiendo ser más eficientes, competitivos, impidiendo alcanzar esos sueños por los cuales nos hicimos empresarios? Dirigimos una empresa, estamos en el mercado, trabajando cotidianamente. Todo cambio y evolución comienza haciéndonos algunas preguntas muy importantes. ¿Innovar es importante? ¿Qué pasa si dejamos de innovar? ¿Y qué pasa si dejamos de evolucionar? Si nos quedamos como estamos. ¿Cuánto tiempo creemos que nuestras propias empresas pueden sobrevivir así como estamos? ¿Y qué tan consistente estás de todas, qué tan consciente estás de todas estas de todas las empresas que han cerrado por falta de innovación? ¿Cuántas empresas han cerrado?
Digamos adiós a aquellas empresas y marcas que murieron dejando de ser líderes. ¿Las reconoces? Posiblemente sus últimas palabras fueron: ¿para qué cambiar si así estamos bien? Queremos hacer todo lo posible para evitar que esto siga sucediendo en las empresas mexicanas, en las pequeñas y medianas empresas. Que el status quo no nos gane y que pensemos cómo podemos no solo sobrevivir, sino crecer, generar. Y estamos a tiempo y necesitamos actuar rápidamente, porque innovar y llevarlo al mercado no es cuestión de un día. De hecho, para llevar al mercado una idea es un proceso que en promedio se tarda 3 años. Así es que, si crees que estás bien, pero que necesitas cambiar, puedes empezar hoy. Hoy es el tiempo justo para comenzar. Veamos algunos números que no nos permiten analizar cómo estamos en México. En el mundo, las empresas con mayor crecimiento han aumentado su valor. Nuevos modelos de negocios. Ustedes las conocen bien. Google, Uber, que hoy lo tendremos aquí al director de Uber en México, Waze. En México solo invertimos el 0.40 y tantos % del PIB en innovación, en investigación y desarrollo. Y México ocupa un lugar cerca del 60 lugar en el índice global de innovación. Y ahí es donde tenemos un reto importante. El 70% de las empresas en México cierran antes de cumplir los 5 años y pocas, apenas el 11%, llegan a los 20 años de operación. Un reto generacional. Me impacta este dato. 11% de las empresas declara haber realizado algún proyecto de innovación de productos o de procesos en un lapso de 1 año. Solo el 11% de las empresas. Y ustedes dirán, ¿en qué posición estamos? Si es necesario un cambio urgente en México, si esta es nuestra propia realidad. Además, ¿cuáles son las tendencias en el mundo sobre los negocios a nivel mundial? Pues bueno, hagamos una reflexión. Necesitamos unir lo industrial a lo digital. Esa es la tendencia, unir lo industrial a lo digital. La demanda la establece el consumidor, a final de cuentas es el consumidor. ¿Cómo podemos generar nuevas herramientas para que lo que sabemos producir llegue al consumidor de una manera más fácil, tecnológicamente adaptable, usable por el propio consumidor? Y la otra tendencia es lo que antes hacíamos masivo, estandarizado para todo el público, para el consumidor en general. Ahora se trata de hacer productos específicos a la medida de cada nicho, de cada cultura, de cada prototipo, digamos, o perfil del consumidor. Por otro lado, sabemos, como yo lo he dicho, desde lo local para lo nacional, para lo global. Hoy las empresas están trabajando en lo local, pero la tendencia es que ese trabajo local es para el mundo. Desde San Francisco para el mundo, el conocimiento. No hay barreras. Y de lo físico a lo virtual y a lo conceptual. Una tendencia mundial. Hoy en día las marcas del conocimiento valen más por el conocimiento, el concepto, que los propios activos que tienen. Pues ahí están las empresas que hoy son los primeros del mundo. Ciencia, tecnología, arte y diseño son los que hoy están cambiando el mundo en un nuevo ecosistema de innovación que se ofrece para el mundo. De hecho, esta presentación que estoy teniendo para ustedes, estoy usando un ejemplo de ello, de la combinación de ciencia, tecnología, diseño y arte. Se llama OPK, que logró integrar 3 tendencias. Una metodología de transmisión de conocimientos y capacitación basada en la neurociencia, que estudia lo que sentimos, cómo lo percibimos, cómo lo pensamos, desde el propio cerebro de la persona, y lo combina usando tecnología digital, tecnología de punta y una admirable integración con diseño, de tal forma que podamos integrarnos estudiándonos nosotros mismos para motivarnos más, para poder comunicar lo que queremos hacer. Los invito a pensar cómo vivimos esta realidad en México. Podemos decir que hay 2 Méxicos.
en este momento en la innovación. De hecho, en este México que estamos viviendo. Un México pasivo, que sabe que existen los retos que hoy en día tenemos, pero que tomando café, reflexionando, conviviendo, se queja de la economía, de la falta de empleo, de oportunidades. Un México de personas que culpan al gobierno de todo, que culpan a las terceras personas de todo, que no asumen la propia responsabilidad, sino simplemente describen los problemas, se enfocan en lo malo, en los retos, en los problemas que tenemos, y la atención está precisamente en los problemas y no en las soluciones. Y el otro México, el México activo, de lo que ustedes mismos son un testimonio de este México que, sabiendo que tenemos estos problemas y que aún así podemos afrontarlos buscando el cómo sí se puede y cuál es nuestro propio rol. Este México, el México de las personas positivas que están viendo cómo sí se puede, busca nuevas oportunidades de crecimiento y cómo crear valor para los clientes, para los consumidores, para las sociedades en donde participamos. Generar empleos, generar oportunidades, generar desarrollo, aún con los problemas que tenemos. Este México de las personas responsables, de nuestras propias acciones. Este México que nos enfocamos en innovar y en soluciones que nos permitan desarrollar y generar empresas sustentables en el tiempo. En estos dos Méxicos tenemos que reflexionar cuál es nuestro propio rol y a qué México queremos pertenecer. Este México que experimentamos en nuestra vida cotidiana y que vivimos en la vida cotidiana, convivimos con los dos Méxicos y tenemos que escoger qué clase de México queremos vivir. Hoy estamos aquí, mexicanos, que estamos preocupados por nuestro rol y el cambio que podemos dar. Nuestro rol como líderes de personas en nuestras propias empresas. Hoy nos hemos congregado para pensar cómo podemos seguir cambiando y transformando el México que queremos tener. Sí, con políticas públicas que nos solucionen o nos faciliten las soluciones para generar el México activo, propositivo. Todos los que estamos aquí creemos en un México activo y estamos buscando cómo contribuir, donde la innovación es un factor clave para una evolución en nuestra nación. Para lograrlo, no solo es un propósito, sino tenemos que tener actos contundentes, acciones específicas, diarias e inteligentes, y pasión, como lo que nos apasiona al ser empresarios. Esa pasión cotidiana, del trabajo cotidiano, pero con una visión de cómo generar valor, cómo generar oportunidades para más personas y cómo hacer proyectos sustentables en el tiempo, incluso independientemente de nosotros mismos, que las herramientas que generemos sean instrumentos para las personas. Esa es la vocación extraordinaria del empresario. Y así, viendo estos retos, hace poco tiempo en Cozumel hicimos una declaración, porque para querer llegar necesitamos declararnos que queremos llegar y empezar el camino. Y allá en Cozumel declaramos de una manera contundente la necesidad de adaptar la cultura empresarial, una integración exitosa en inteligencia, tecnología, talento humano y valores que se complementen con una política pública apta para el nuevo escenario internacional con la innovación. Una nueva cultura empresarial y que la declaramos en Cozumel con una acción contundente hacia dónde queremos llevar la cultura de los empresarios mexicanos para afrontar exitosamente los retos que tenemos. En primer lugar, tenemos que impulsar una política pública que favorezca el crecimiento de las empresas. Como lo dije yo hace un momento, es la empresa el centro de la generación de valor. Solo a través de la empresa, las personas que pertenecen a la empresa son los responsables de generar valor a nuestra propia economía. Y es por eso que necesitamos impulsar una visión donde el centro sea la empresa y que cada quien haga lo que le corresponde, incluso nosotros también, y nuestros propios colaboradores en las propias empresas. Debemos apuntalar los objetivos de colaboración
público-privada, para que la política pública fomente encadenamientos, cadenas productivas, para que se impulsen los nuevos motores del crecimiento de México, siendo una economía tan abierta al mundo, en donde hay oportunidades por sectores, por vocaciones, región por región, y en donde cada quien haga su propia aportación. Y en donde en este México, en esta cultura, nueva cultura empresarial, la investigación, el desarrollo, la innovación, sea parte, un instrumento central ligada a la empresa y por regiones en cadenas de valor. Y el objetivo final con esto, dándole sustentabilidad, es que a las empresas, es que generemos nuestra propia tecnología. Ya sea que empecemos en alianzas, ya sea que empecemos con el conocimiento desde dentro de la empresa, lo adquiramos o lo generemos, pero que tengamos una tecnología mexicana y que esta tecnología finalmente nos lleve a exportación de conocimiento de tecnología para el mundo. Ahí es donde tendremos entonces la fortaleza de la economía mexicana por los propios mexicanos. Y tiene que complementarse con desregulación, con financiamiento y acceso al capital, pues para que las empresas tengan opciones de crecimiento y de desarrollo. Y con incentivos, no solo para que las empresas reinviertan, sino también para que innoven. Incentivos reales, fiscales, que la empresa pueda tener motivaciones para su propio crecimiento. Lo que en México necesitamos es generar empleos. Lo que en México necesitamos es combatir la desigualdad. Lo que en México necesitamos entonces es política pública y emprendedores, líderes de todos tamaños, de todas las edades, para generar nuevas empresas con nuevo vigor, el México que queremos tener. Pero desde la empresa y desde la organización empresarial necesitamos impulsar estas políticas públicas que acompañen, pero necesitamos que tomemos nuestra propia responsabilidad en nuestras propias empresas. Tenemos que aprovechar el talento, tenemos que desarrollar competencias, nuestras propias competencias como empresarios para adaptarnos al cambio, a la necesidad del cambio y de nuestro propio personal. Necesitamos capacitarlos, motivarlos, inspirarlos para que los propios colaboradores de la empresa sean los colaboradores del siglo XXI, nuestros compañeros. Necesitamos generar el talento, ayudar a generar el talento, por eso la vinculación empresa-escuela, por eso el modelo mexicano de formación dual y el modelo de alternancia, desde la educación media superior, desde la educación universitaria, para ligar a la nueva cultura empresarial el conocimiento y la vinculación del talento con el mercado a través de la empresa. Y tenemos que aspirar a tener competitividad como mexicanos a nivel mundial. Muchos países lo han hecho, quizás hace 100, 200 años, otros 50 años. Otros países y naciones lo han hecho hace 20 y nosotros estamos empezando la nueva era, la nueva generación del México competitivo, en donde sí podemos participar en los mercados globales con tecnología mexicana, pero hay que desarrollarla con el liderazgo de los empresarios mexicanos. Necesitamos reinventar el papel de los recursos humanos, de las personas, para conservar el talento en nuestras propias empresas. Pero fundamentalmente somos nosotros los empresarios, líderes de las empresas, los que necesitamos una nueva mentalidad. Necesitamos creatividad. Creatividad disruptiva o no, pero creatividad para poder estar en constante cambio, transformándonos. Necesitamos flexibilidad, porque hoy en día ya no son viables las empresas rígidas, las empresas multitask. Hoy en día las empresas tienen que ser flexibles para hacer redes, para interconectarse temporalmente o de manera definitiva según sean las circunstancias. Pero necesitamos la flexibilidad para saber que nos podemos asociar, casual o no casual, temporal o no temporalmente, pero necesitamos de los demás para generar entonces este conocimiento, los productos adaptados. Necesitamos perseverancia, porque Roma no se hace en un día. Sí, hay obstáculos enormes para la creatividad y para la innovación en las empresas, pero algo que nos caracteriza a los empresarios es que somos perseverantes. Necesitamos no perder nuestros valores. Saber que en este cambio, en esta nueva cultura, nos tienen que acompañar nuestros propios valores para no perder nuestra esencia
como personas. Y también necesitamos saber que esto es un llamado, una misión, un rol que nos corresponde ejercer en el siglo XXI, en este México de hoy. Como lo digo en muchas ocasiones, en nuestro tiempo y en nuestra circunstancia, nos toca seguir siendo trascendentes a través de la empresa. Y la trascendencia está en generar las empresas de largo plazo, sustentables, innovadoras, la tecnología, en la nueva generación que México nos demanda a los empresarios mexicanos. Finalmente, con todo esto, pues sí, necesitamos tener la mente abierta hacia la innovación. Saberos que no sabemos todo. De hecho, la característica del líder es escoger a las personas que son mejores que él en cada área de la especialidad. Esta apertura es la que nos obliga a nosotros como empresarios a generar una nueva cultura empresarial. La innovación, la visión global, la flexibilidad, la apertura, las redes. Un empresario que vibra responsablemente sobre los retos que tenemos. Y no hay edad para eso. No hay edad, lo que hay es inspiración, motivación y acción. Y para que la innovación suceda, necesitamos dos factores. Un estado mental propicio, no negarnos, que no nos gane la apatía, la inseguridad, la seguridad que nos da el status quo, el yo ya estoy bien. Necesitamos tener esta apertura de mente de saber que somos personas inacabadas, siempre sujetos al mejoramiento, hacia la perfección, pero aunque sabemos que no llegaremos a la perfección, sabedores de que somos sujetos de mejoramiento y además es nuestra obligación, mientras tengamos fuerza. Nuestra responsabilidad es promover el talento, la creatividad, el desarrollo. Por eso tenemos que tener un estado mental propicio para ello. Y necesitamos un proceso, un método, porque no solamente se trata de tener una buena idea, se trata de que tengamos un proceso para aterrizar las ideas, lo que sabemos en todas las empresas. Pero sabedores que es un círculo virtuoso. Ponemos en proceso nuestras ideas y volvemos a generar nuevas ideas. Esa es nuestra responsabilidad. Y hoy, justamente hablando de innovación, necesitamos una forma diferente de percibir las cosas. Los paradigmas que veamos hacen que veamos las cosas como si así han funcionado las cosas, ¿para qué las cambio? A algunos les he platicado una anécdota de un empresario que estaba analizando si se expandía su empresa. Él es constructor de casas, de estas casas de Infonavit. Y él me decía, ¿por qué tengo que crecer hacia otro estado si pues ya lo estoy haciendo bien? Ya construyo casi 2,000 casas en el estado. ¿Y por qué tengo que irme a otro estado? Incluso ya platiqué con mi esposa, me decía él, y pues ya decidimos que mejor no, si así estamos bien. Y yo le dije, es momento que te retires de tu empresa. Porque en la medida que tú dejes de crecer, es en la medida que tu empresa se va haciendo más chica relativa al mercado. Los demás van a ir creciendo. Si tú ya no quieres trabajar y crecer y ya no quieres salir de tu confort, deja la dirección para otras personas. Necesitamos percibir que necesitamos seguir trabajando, innovando, generando oportunidades y crecimiento de la empresa. Esa es nuestra responsabilidad. Aunque estemos cansados, la empresa tiene que seguir siendo un instrumento. Por tanto, cuando nos cansemos, tiene que llegar una nueva generación en la empresa para que la empresa siga siendo un factor de oportunidades para las personas. También necesitamos saber lidiar con el miedo y con la incertidumbre. Pero eso es parte de nuestra esencia como empresarios. De hecho, eso lo hemos hecho toda nuestra vida. Innovar significa arriesgarte, pero también significa una oportunidad. Por tanto, tenemos que tomar ese riesgo como esencia normal. Y también tenemos que arriesgarnos a vender nuestras propias ideas, a inspirar a otras personas, a entender el mercado y darle lo que el mercado requiere global. A inspirar a nuestros colaboradores que es necesario cambiar, tener esta actitud positiva, abierta, a saber que tienen que hacer redes y colaborar con otros sin miedo,
porque el cambio requiere una actitud constante. Si se cuentan con estas 3 habilidades o se desarrolla la innovación, dejará de ser algo inusual en la forma de trabajar y será parte de nuestra esencia cotidiana, haciendo lo propio. Toda acción que cambia, que transforma, tiene que comenzar primero en un cambio mental de nosotros como personas y después un proceso que asegure su ejecución y que se pueda medir, porque nada se puede mejorar si no se puede medir. Y nosotros tenemos que ser responsables, además de inspirar a nuestros colaboradores, tenemos que ponerlos a chambear, bloquear, quitar los paradigmas, desbloquear el camino con nuestra propia convicción y liderazgo, inspirar a nuestra gente, pero luego tener un método, pues para que se pueda aterrizar y pase más allá de ser una plática de café, a ser una cultura en donde la innovación sea parte cotidiana de nuestras propias empresas. Y en esto me viene una reflexión. Los paradigmas que tenemos que vencer para dejar entrar la innovación a nuestras empresas, a nuestra cultura, a nuestras personas, a nuestras familias, en nuestras propias sociedades. Muchas personas creen que innovar es para empresas diferentes a la tuya, a la propia. Creen que eso es para otras empresas. Puede ser que pensemos que son para empresas que van empezando, en donde el INADEM los apoya y que es relativo a ellos, o la innovación es para personas, para empresas que se dedican a tecnología, no para vender, no para el comercio al menudeo. Paradigmas como la innovación es para empresas, para personas que buscan crear productos y servicios, pero pues yo qué si yo estoy bien en lo que estoy haciendo. También hay un paradigma de creer que la empresa ya no tiene lo necesario para innovar, no tiene el tamaño, no tiene ideas, no tiene gente creativa y que pues innovar es para empresas grandes que tienen recursos y yo desde mi tamaño, ¿qué puedo hacer? No es cierto. Innovar solamente es hacer las cosas diferentes, más con creatividad, desde los propios procesos. Si eres comerciante, ¿cómo puedes embodegar mejor tus productos para tener el stock necesario? ¿Cómo los puedes mover? ¿Cómo puedes tener un programa que te eficientice el uso de los recursos en la propia empresa? ¿Cómo puedes tener un nuevo programa de distribución de tus recursos en la empresa? En fin, innovar es para todos los tamaños de las empresas y para todas las economías. No está ligado solo para un prototipo especial de personas o un prototipo especial de empresas. En todo esto me hago algunas preguntas finales. Todo este movimiento se basa en ustedes, en los líderes, en las personas, en los que dirigen empresa. Y yo les quiero preguntar a ustedes, si están aquí es porque están inquietos. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Ya empezaste? ¿Realmente estás consciente de la trascendencia de ser empresario? ¿De la confianza que te tienen tus colaboradores y la sociedad? ¿Del rol de los empresarios para este México que estamos enfrentando? ¿Estás consciente tú de tu propio rol? Y yo me pregunto, ¿cuál será tu historia, tu propia historia? La tuya como empresario. ¿Qué quieres hacer en este tiempo, en esta circunstancia? ¿Te quieres quedar en donde estás? ¿O quieres acompañarme a trabajar un México creativo, de compromisos, conservando nuestros valores, pero respondiendo a nuestros retos? Yo soy empresario, no soy biotecnólogo, bioquímico, químico, científico. Soy solamente un empresario. Pero quiero hacer una empresa de la siguiente generación. Pero no por el orgullo, la bandera de la innovación, que es un cliché que queda pues así como medio padre, sino porque verdaderamente creo que a través de la biotecnología en mi propia empresa le doy sustentabilidad a los trabajadores, al empleo, a la sociedad en donde vivo y aporto en la fortaleza del México que quiero construir. Soy presidente de la Coparmex porque me interesa que haya un entorno propicio para generar las oportunidades y combatir la desigualdad, la inequidad, impulsar la educación, el talento, condiciones económicas y un Estado de Derecho. Desde la organización, desde este sindicato extraordinario que formamos los empresarios y empresarias comprometidas Coparmex.
Pero me pregunto yo a mí mismo, además de eso que pido que se dé política pública, ¿cuál es mi propio rol y cuál es mi compromiso? Participar, proponer, exigir, sí. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer en mi tiempo y mi propia circunstancia? No soy ni bioquímico ni científico, pero trabajo con un departamento de innovación, de investigación, de bioquímicos. He contratado doctores en biotecnología, maestros en bioquímica y jóvenes recién salidos, integrando un equipo de pequeño equipo, pero de científicos, para que piensen en los productos que mi empresa lanzará al mercado dentro de 2 años, dentro de 3, dentro de 5. A lo mejor yo no estoy, pero sí estoy empecinado que mi empresa tenga una cultura de tecnología, de innovación, de aportación. Yo solo te invito a que seamos más los mexicanos, que queremos cambiar, que queremos adaptarnos. Y te invito que a través de nuestro trabajo, en esa responsabilidad, generemos oportunidades para las personas. 54 millones de pobres en México nos lo exigen. Sí, teniendo instituciones sólidas, fuertes, pero sobre todo teniendo empresas que empujen, que no se cansen, que generen valor, que generen oportunidades para las personas. Ese es el orgullo de ser empresario, ese es el compromiso de ser empresario en este México del siglo XXI, en lo cual me inspira a generar este foro y tener oportunidades de reflexionar juntos sobre nuestro compromiso. Me inspira una nueva generación de empresarios mexicanos que afronten con valor el reto que hoy tenemos en México y que con la vocación empresarial sembremos las oportunidades para las personas, firmes, sólidas, para este México que queremos tener, de instituciones, pero de personas que nos den la fortaleza para tener un futuro promisorio para tantos mexicanos en la siguiente generación. Hagamos lo que nos corresponde. Trabajemos todos los días en la cotidianidad de nuestras empresas, pero con la visión del mundo que estamos construyendo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias.